que todos ustedes saben quién es Lea. Lea es la hija mayor de Labán, pariente de Isaac, por lo tanto de Jacob. Labán tiene dos hijas, la mayor es Lea, la menor es Rebeca. Y todos sabemos que, bueno, y les repaso un poquito esa parte, el nombre de Lea, y luego les voy a explicar por qué estamos enfocándonos en el significado del nombre de Lea. Significa impaciente o vaca salvaje. Habíamos hablado en la clase anterior de que a mí no me gustaría que me hubieran puesto impaciente o vaca salvaje, y una vez la pastora, si estuvieron algunas aquí, nos dio un formato a cada una del significado de nuestros nombres, ¿cierto? Si los tenemos todavía, qué bien. Si no, pues es bueno que lo anotemos, porque me gustaría poder para el próximo desayuno, las que no tengan el significado de su nombre, poderles tener esa hoja, porque van a darse cuenta que es bastante importante saber el trasfondo de nuestros nombres, el significado, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de que Jacob estaba huyendo de Esaú, su hermano, y huyéndole sobre todo a Dios, y yendo en ese transcurso que estaba huyendo, se encontró a Rebeca en un pozo. Ella estaba cuidando las ovejas y ella se dio cuenta de que era familiar de él, entonces salió, obviamente, ella corriendo hacia donde su padre le comentó que había llegado un familiar. Luego él llegó, se enamoró, dice la palabra que se enamoró a primera vista de Rebeca y que la amó muchísimo. Jacob le ofreció a Labán de que él iba a trabajar para él 7 años a cambio de que le diera y le entregara a Rebeca como su esposa. Y Labán, pues con el as bajo la manga, el día que cumplió los 7 años, Jacob lógicamente pidió, bueno, lo que habían acordado: ¿dónde está mi esposa? Ese día Labán hizo un banquete, llamó a los varones, celebraron, y se acostumbra, dice en la palabra, que en esa época se acostumbraba que en los momentos después del matrimonio se llegaba al aposento y todo era oscuro, era silencioso. Entonces Jacob, confiando en que Labán estaba entregando a Rebeca, dice la palabra que la amó. A Raquel, sí, estoy pensando en otra. En Raquel, y dice la palabra que la amó, y al otro día fue que se dio cuenta que no era Raquel la que él tanto esperaba, sino que era Lea. Le fue y le hizo el reclamo a su suegro, su familiar, le dijo: ¿qué has hecho? Él le dice: bueno, no se acostumbra, en estos lados no se acostumbra que se entregue la hija menor antes que la mayor, o que se case la menor antes que la mayor. Trabaja para mí otros 7 años y te entregaré a Raquel. Pues para Jacob yo creo que sería muy frustrante. ¿A quién no le frustraría que uno tiene un acuerdo con alguien? Piensa uno que la persona va a cumplir su palabra, porque la reputación vale más que mucho. O sea, hay personas que trabajan arduamente por tener una buena reputación, y en un día la reputación se puede acabar. Entonces, la reputación de Labán ante los ojos de Jacob muy probablemente se quebrantó porque le incumplió. Sin embargo, Jacob le hizo el reclamo ahí, pero acordó trabajar para él otros 7 años y le entregó después a Raquel como su esposa. Jacob estaba cosechando de una manera u otra lo que había sembrado con su padre Isaac al hacerse pasar por Esaú. En cierta forma, si se acuerdan ustedes de la historia, Jacob se hizo pasar por Esaú, su hermano, el primogénito, le hizo también una jugada a su padre y ahora está recibiendo lo que cosechó. Entonces la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. En cierta forma pienso yo que Jacob, así no lo haya visto en ese momento, me gustaría pensar que en ese momento él dice: ay, me la hicieron, pero yo también la hice. Entonces esto me enseña de que no hay que hacérsela a nadie, que si uno tiene que vivir siempre recto, conforme a principios, no a emociones, y en realidad conforme a los principios del Señor, no tanto a las culturas y basado en las creencias. También habíamos hablado de que fue una situación terrible para Lea, porque Lea fue entregada a Jacob. Ella no sé si le tuvo que haber puesto algún problema a su padre o no, porque
bueno, me voy a entregar a un hombre que quiere a mi hermana. Era evidente que Jacob botaba la baba por la hermana, y qué triste que ella tenga que ponerse en esa posición. Me imagino yo que tal vez como hermanas criándose tuvieron sus momentos alegres, como también tuvieron sus diferencias, pero qué triste que a partir de esa decisión de su padre, nosotros como padres a veces tomamos decisiones por nuestros hijos, tratando de jugar a ser Dios, y quebrantó ese vínculo de hermandad entre las hermanas. Ahora, a pesar de sus diferencias, porque yo creo que algunos de nosotros tenemos hermanos. ¿Cuántos tenemos hermanos aquí? Sí, unas veces uno los quiere abrazar y otras veces los quiere como que sacudir. Yo veo a mis dos hijos, tengo un niño de 5 años y una niña de 4, y los veo peleando parejo que el juguete. Cuando el niño quiere el carro, la otra ya se antojó de jugar con el carro, y cuando ya se lo entregó ya no lo quiere. Entonces tienen momentos de diferencias, pero otras veces uno los encuentra abrazándose, y esa es la hermandad, así es. O sea, la realidad es que comparten sangre y tienen un vínculo más fuerte que el agua. La sangre pesa más que el agua, pero en ese momento donde Labán tomó la decisión de entregarle a Lea a Jacob, pues ya causó una división bastante gigantesca entre hermanas. Qué triste. La una quería lo que la otra tenía. Raquel tenía el amor de Jacob, porque ella, la palabra dice que ella era de un aspecto hermoso, pero Lea tenía, más adelante, o estuvimos viendo la semana pasada que Lea tenía los hijos que Raquel quería, porque el vientre de ella estaba cerrado. Entonces se empezó a notar esa división, y tristemente lo hemos observado durante esta historia, y lo que esa decisión causó. Bueno, habíamos hablado de la etimología de los nombres. Lea tuvo 6 hijos para Jacob, y hablamos de 3 de los nombres. Hablamos de Rubén, siendo el mayor. La etimología, para que todos sepan, es la evolución de las palabras y el significado de la forma, o sea, de dónde proviene el nombre y qué significa, cuál es la raíz. Por eso es que es tan importante el nombre. Por eso es que cuando les dije al comienzo, Lea, el significado es impaciente. Es importante saber cuál es la raíz, y vamos a observar eso durante la clase. Rubén, siendo el mayor, vimos como el significado de ese nombre es porque Yahvé ha visto mi aflicción, y ciertamente ahora me amará mi marido. Es ese desespero. Bienvenida, hola, pasa. Aquí tenemos puesto. Gracias. Aquí también hay otro que quiere allá. Entonces vimos cómo era el anhelo de Lea que su esposo la amara. Y al tener su primer hijo y darle el nombre de Rubén, demostró ese deseo, ese anhelo, que de pronto así, consiguiendo un hijo, ya iba a tener el amor de su esposo. Pero ¿cuántas sabemos que no funciona? No por darle muchos hijos a nuestros esposos quiere decir que se curen las raíces que hay muy en el fondo, y muy probablemente en este caso Jacob siendo tan enamorado de Raquel. El segundo nombre del segundo hijo fue Simeón. Lo habíamos hablado en la clase pasada, que era Yahvé ha oído que yo era menospreciada. Pongámonos en los zapatos de Lea. ¿Cómo se sentiría ella viviendo en una casa donde nadie la quería? O sea, ni el esposo. El esposo la honraba porque habían estudios bíblicos que dicen que Labán le entregó a Lea, sí, por costumbre, por principios, pero también porque conocían que Jacob no iba a deshacerse de ella, o a dejarla a un lado, o a no cuidar de ella. Y esa era la angustia de Labán como padre, porque como la palabra dice, Lea tenía ojos delicados, dice la palabra. O sea, no se sabe exactamente cuál era el aspecto físico, pero muestra que Lea tenía ojos delicados y Raquel era hermosa. Entonces le da a uno a entender que lógicamente Lea era un poco menos bella, o visca, como se diga, ¿cierto? Entonces me imagino que Labán como padre, que diría, si no se la entrego a Jacob, no se va a casar mi hija. Pero aún así esa decisión
lo que causó división y causó amargura. Entonces, Lea se sentía menospreciada, se sentía rechazada a pesar de que ya llevaba 2 hijos. Luego el tercer hijo se llamaba Leví, estamos repasando todavía, y dice, ahora sí, ahora esta vez mi marido se sentirá allegado a mí. Y nada, ni con el tercer hijo, nada. O sea, no podemos pretender de que vamos a tapar el sol con un dedo y con hijos vamos a llenarnos para que el esposo quede enamorado. Pero luego empieza lo más hermoso, y es que Dios sigue trabajando en el corazón de Lea. Hemos visto y hemos observado que Lea, pues muy probablemente tenía mucho tiempo a su favor, porque no creo que Jacob pasara tanto tiempo con ella. De hecho, al parecer moraba era más que todo con Raquel. Pero el corazón de ella empezó a cambiar y estar dejando de estar enfocado hacia ganar el amor de Jacob y tornarse hacia Dios. Y ahí es cuando Dios dice, ahora sí, ya tengo tu atención. Porque muchas veces nosotros estamos tan afanados en el día a día, en conseguir las cosas que queremos conseguir con nuestras propias fuerzas, como lo estaba haciendo Lea, pensando que al tener hijos ya iba a lograr el amor de su marido, iba a lograr el respeto. Y se daba cuenta, nada. Y después de estar mirando las circunstancias, ya como que tuvo su calma y dijo, no, esta no es la estrategia. Yo debo desenfocarme en el Señor. Y con su cuarto hijo lo llamó Judá. Y el significado de su nombre era, el significado de su nombre era, ahora sí, esta vez alabaré a Yahvé. O sea, ya no voy a enfocarme en que, ahora sí mi esposo me va a amar, ahora sí ya no voy a ser menospreciada, ahora sí ya me van a prestar atención, sino que dice, quieta, estaré calmada, porque ahora sí mi corazón estará enfocado en Yahvé. Mis ojos honrarán, y ella se veía que era una mujer muy piadosa, y en ninguna parte de la Biblia dice que ella refutó su situación. Fue una mujer que se acopló, que entendió su posición, aunque le doliera, pero sus ojos estaban ya puestos en el Señor. Y eso era muy probablemente lo que el Señor quería ver en ella. Exacto. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de luchar, de obtener lo que necesitamos, llámese material, físico, emocional, espiritual, haciendo las cosas con nuestro propio esfuerzo, pero no enfocados en el que en realidad puede resolver cualquier situación? Y lo bonito de Judá es que gracias a que de ese momento hubo como una especie de partición en el enfoque y en la idolatría que Lea tenía hacia su esposo, sino que ahora sí se dio hacia el Señor. Gracias a eso, de la tribu de Judá ella iba a ser el progenitor de los reyes de Israel, del Mesías, que fue un pueblo escogido por Dios. Entonces, ese de Judá fue donde nació Jesús. Las decisiones, nosotros tomamos muchas veces decisiones por desesperación, por querer doblarle la mano a Dios de una manera u otra. Y ahí es cuando vemos que al ver Raquel, que tenía sobrinos, quién sabe cómo sería la relación de Raquel con sus sobrinos. ¿Se imaginan la amargura? Ella siendo estéril, teniendo el amor de su marido, que era lo que su hermana anhelaba, pero no podía darle descendencia a sus hijos. Y en esa época, una mujer que no pudiera procrear era vista mal, era hasta causa de divorcio. Pero como Jacob amaba a Raquel, pues lógicamente estuvo con ella. Pero ustedes se imaginan la raíz de amargura que cada vez iba profundizando más y más y más en Raquel. Tal vez escuchando los sobrinitos corretear o viendo cómo Jacob quería a sus hijos porque era un buen padre, y ella se sentía mal. Entonces, ¿qué hizo ella? Le dobló la mano y quiso jugar a Dios. Y le entregó a Bila, que era la esclava de ella, se la entregó a Jacob. ¿Quién me puede decir dónde está el común denominador donde la historia se vuelve a repetir? Con Sara. Claro, muy bien. Y Agar. Sara y Agar. Sara le entregó a Agar porque Sara no podía tener hijos.
y Abraham y Sara no podían tener hijos y ella le entregó a su sierva. Y vimos cómo en otras clases pasadas vimos cómo eso tuvo consecuencias negativas, que las decisiones que tomamos en el ahora no vemos lo que va a causar más adelante, pero más adelante, sí, claro, causan estragos. Y luego ahora, Jacob, sabiendo lo que había hecho su abuelo, vuelve y comete el mismo error. Y es aceptar que Raquel le entregue a Bilha para que tenga 2 hijos. Entonces, vemos como el primer hijo, su nombre era Dan. Y Dan significa Dios me ha hecho justicia y también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Porque en esa época se utilizaba que si la mujer no podía tener hijos, podía entregarle a su sierva. La sierva, cualquier hijo nacido de su sierva sobre sus rodillas era señal como de reconocimiento que va a ser su hijo. O sea, entregado sobre sus rodillas, Bilha le entregó a Dan y Raquel recibió a ese niño como propio. Entonces digo, ahora sí Dios me ha escuchado. ¿Ustedes creen que esa es la forma en la que Dios nos escucha? O sea, este es un regalo que Dios le está entregando a ella. ¿Qué diría Dios diciendo? No, si yo te voy a dar algo, te lo doy bien. Te voy a dar un hijo a ti. Pero ella pensó que ahora sí, Dios, gracias, me ha escuchado, porque me entregó un hijo, pero no es ni siquiera hijo de ella. Entonces, nosotros muchas veces pretendemos que es Dios el que está obrando, no estamos quietos para escuchar qué es lo que Él quiere hacer, no tenemos la paciencia para esperar el tiempo de Él y la respuesta real de Él, sino que de una u otra manera componemos nuestra situación actual creyendo que es Dios y pretendiéndose que es Él. Entonces, Dan dice, entonces Raquel dijo, Dios me ha dado justicia, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo, por eso llamó a su nombre Dan. En hebreo se escribe Dan, la de Dan, y se relaciona con la raíz din, que significa juzgar. El nombre de Dan significa él juzgó, sugiriéndose a Dios, o sea, que Dios había hecho justicia con ella, considerando su esterilidad como si fuera una injusticia de Dios hacia ella. Y considerando que Dios estaba haciendo que su hermana fuera fecunda. Así que consideró su nacimiento, el nacimiento de Dan, como una vindicación divina de su conducta. Ella clamaba a Dios por un hijo y sintió que su respuesta fue contestada, pero todos sabemos que en realidad no lo era, porque sí, claro, Dios le dio esa calma temporal, sin embargo los pleitos con su hermana siguieron, continuaron. Y bueno, vemos cómo Bilha tuvo a Dan y luego Bilha volvió y tuvo otro hijo, un segundo hijo con Jacob, que lo llamó Neftalí. Y Neftalí significa contender, luchar, pues su nombre es mi lucha. Y cuando nació el segundo hijo de Bilha, a quien Raquel también consideraba como suyo por adopción, declaró literalmente que ella había tenido grandes conflictos, por eso el nombre de Neftalí significa lucha. Y decía, mi lucha es contra mi hermana y gané, esta vez gané. Entonces imagínense el nombrecito que le puso y el pobre niño sin saber. Había sido su lucha, en medio empleado por Raquel para tener el favor de Jacob, puso celosa a Lea, pero Lea ya tenía hijos. Es que Lea estaba celosa no solamente por la falta de amor de Jacob, sino porque estaba constantemente mirando lo que la otra tenía. Y la otra miraba lo que ésta tenía. Yo quiero que ahorita paremos un momentico y reflexionemos. Si a veces nosotras estamos pendientes de lo que otros tienen y no agradecemos lo que nosotros tenemos. Lea ya había tenido hijos para Jacob. Ya su vientre había sido fértil. De hecho, se mostraba Lea más creyente que Jacob. Lea y Raquel venían de 2 tribus muy importantes, pero venían de creencias paganas, y ella adoptó la creencia de Jacob. Ambas parece que adoptaron, pero mostraba más a Lea más conectada con Dios. Y cómo aún a pesar de esa conexión con Dios, estaba pendiente de lo que su hermana hacía. Entonces ella se sintió celosa y ella misma dijo, bueno, pues entonces si ella le entregó a su esclavo, yo también le voy a entregar la mía. Porque pensó que en ese momento ella ya no había tenido
ya no iba a tener más hijos. Por un tiempo paró de tener hijos y pensó, pues ya no voy a tener más. Y le entregó a su hija. Entonces usó el mismo método, a su hija, no, perdón, a su sierva. Entonces Raquel le entregó a Bilha y Lea le entregó a Zilpa, que era la sierva de ella, para que tuviera también hijos con Jacob. Imagínense prestarle el marido por una noche. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo se llama la Silpa? A Zilpa, con Z. ¿A cuentas de qué le está entregando a Zilpa? ¿Cuál razón en realidad había para que ella le entregara la sierva a Jacob? No había ningún motivo en realidad, porque ella ya tenía hijos, ya había demostrado que era fértil. Sí, paró un tiempo, pensó que ya no iba a tener más, que ya Dios no le iba a entregar más hijos, y como vio que la hermana le entregó a Bilha, pues dijo, pues yo te entrego a Zilpa para que hagas lo mismo. Error tras error tras error. ¿Cuántos hemos conocido de lo que el concepto que llaman el efecto dominó? ¿Sí saben cómo es alguna vez han visto? Si ponemos varios dominos, ¿sí saben cuáles son los dominos, cierto? Sí. Paramos varios dominos, uno tras otro, y tiramos el primero, Y se van. ¿qué hace? Eso fue, tal cual, fue error tras error tras error. Entonces observamos cómo en ese momento Lea, solo por enfocarse en la competencia con su hermana, cae en el mismo error de ella al entregarle a Bilha. Zilpa, perdón. Zilpa tuvo 2 hijos. Uno, el mayor, llamado Gad, G-A-D. La etimología de Gad, o la raíz, hola, buenos días. Sí. La etimología de Gad es, viendo lo que Lea había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y se ha dado a Jacob por mujer. Zilpa, la sierva de Dios, dio a luz un hijo llamado Jacob. Y Lea dijo, qué afortunada soy. Esa es la etimología, esa es la raíz, el significado de Gad. Que yo soy afortunada, considerando Lea a Gad como su hijo también. Y luego tuvo otro hijo llamado Aser. Dice la palabra que Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, qué felicidad la mía. ¿Por qué felicidad? Si ella ya tenía hijos. Felicidad porque la sierva Bilha tuvo 2, ahora Zilpa tuvo otros 2. Estamos en la competencia. Estamos a una edad, la otra también. Tenemos un dicho en Colombia que al son que me toquen bailo. Si me tocan la cumbia, bailo la cumbia. Si me tocan el merengue, bailo el merengue. La balada, bailo la maraca. Así están ellos dos. Al son que me toquen bailo. ¿Qué diría Jacob en esa época? Pues el feliz, pasándola bien, de lo más tranquilito, dejando que las hermanas se peleen entre sí. Se peleen entre sí, miren a ver cómo le hacen. Yo mientras tanto, a ver quién me toca hoy, Timarito o Pingüe, ok, vamos para la cama. Qué triste, ¿no? Que nosotras como mujeres a veces no valoramos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y que Dios, en la fertilidad o en la no fertilidad o en cada situación que nos dé a pasar, tiene un propósito para ellos. Todo tiene una razón de ser y todo obra para bien. Pero a veces estamos tan enfocadas en lo mundano, en lo innecesario, en la pelea, en la queja, en la competencia, en que si esta se compró este carro, entonces yo me compro el otro, o que si esta tiene lo uno, entonces yo también quiero lo otro, porque o porque ella está en esa posición y yo no. A veces estamos tan enfocadas en los ojos, en lo que no es, que no nos enfocamos en las bendiciones que día tras día tras día Dios nos da. Amén. Y que a pesar de nuestros esposos, cada uno de nosotras mujeres, estamos llamadas a ser mujeres de Proverbios 21, que dice, mujer, ¿cómo es? ¿Perdón? Mujer sabia. Sí. ¿Ustedes ven a Lea sabia ahí? ¿O a Raquel sabia? ¿Cuál de las dos más sabia? Bilha y Zilpa, pues ni modo, no tenían poder de decisión. O sea, qué triste que tuvieran que hacer con su cuerpo y su vida lo que otros bienes se hacían. Qué pesar. Pero ellas no tenían poder de decisión. Sin embargo, las dos hermanas sí, y seguían en ese rol de
de competencia. Luego, bueno, dice, en hebreo hacer se escribe hacer, y significa felicidad o bienaventuranza. El segundo hijo de Zilpa fue llamado así porque trajo felicidad a Lea, ya que era madre de muchos hijos. Como les comenté, tanto Raquel como Lea adoptaron como suyos los hijos que tuvieron sus siervas. Luego, como les dije anteriormente, Lea le entregó a Zilpa, a Jacob, pensando de que ya no iba a tener más hijos. ¿Y qué dijo Dios? Ay, mi niña, vea, tenga. Ahí le mando el otro para que vea que es que no es usted, soy yo. Y le entregó, le mandó a Isaacar. Lea tuvo su otro hijo llamado Isaacar. Y dice la palabra, y Dios escuchó a Lea, y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isaacar, que significa recompensa. El nombre es la fusión de dos palabras, Scar y Xai, que juntas significan asalariado. Es curioso comprobar cómo un momento determinado de la vida de Isaacar, este se sometió voluntariamente como tributario con tal de residir de manera fija en el país de Canaán. O sea, él trabajaba por un sueldo y su tributo era un trabajo específico. Entonces, primero, Lea le puso Isaacar porque dice, ahora sí, Dios me dio mi recompensa. Ahora sí, me dio mi recompensa porque entregué mi sierva. ¿Ustedes creen que esa es una recompensa? Dios no está recompensando a Lea porque entregó a la sierva. Esa no fue la recompensa de Dios. Dios quería demostrarle a Lea que Él era soberano en todas las situaciones. No porque, como tú también le entregaste tu sierva, como la Raquel le entregó la sierva, entonces tú también, entonces porque tú le entregaste la sierva, te entrego otro hijo. No era así. Era simplemente la necesidad de ella sentir que estaba siendo aceptada ante los ojos de Dios y pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero miren cómo nuestros nombres una y otra vez van teniendo un significado fuerte en nuestras vidas. Van moldeando quiénes somos y quiénes vamos a ser. Vimos cómo el Mesías nació de la tribu de Judá y vimos cómo Isaacar, dice la palabra, que él se convirtió en un asalariado y entonces, sin saber que su significado era asalariado, esa fue la vida que él terminó viviendo. Se terminó convirtiendo en un hombre asalariado, tal como se predispuso con el nombre y con la identidad que su madre le dio. Luego, Lea tuvo otro hijo. Ay, Dios mío, yo con solo dos que tengo. Mi hija, la menor, va a cumplir 4 años y me dejó sin dormir 3, enteritos. Vino a empezar a dormir la semana antes del 3er año. Yo de verdad admiro a las mujeres que tienen más de 2. ¿Quién tiene más de 2 aquí? Ay, no, por eso te digo. Admirable. Pero de verdad que sí, es cosa seria, porque ella tuvo 6 hijos y una hija. El 6º hijo de Lea se llamó Zabulón. Y Lea concibió otra vez y dio a luz un 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado un buen regalo. O sea, ya no tiene que ver tanto con mi esposo, atención, sino es Dios. Dios me ha dado un buen regalo. Ahora sí veo que es Él que me está respaldando. Ahora sí veo que es Él el que me está proveyendo. Ahora sí veo que no soy yo, no es mi sierva, no es Jacob. Dios me ha entregado este hijo, me ha dado un buen regalo. Entonces, dice la palabra que Zabulón se traza el origen de este nombre en hebreo, cuyo nombre en hebreo es Zubulún, como se pronuncia, Zubulún, y la raíz es ZBL, como se pronuncia, Zubulún, y significa morar, habitar. El nombre de Zabulón significa morada. Morada, yo me pongo a pensar qué tan bonito ese nombre. No suena bonito, pero su significado sí lo es.
La morada, habitar en la casa de Dios, morar en Él. Qué bonito, porque vemos cómo en ese momento tal vez ella sintió un poco más de paz ante su situación. Lea, al nombrar su sexto hijo, expresó su esperanza de que Jacob la preferiría a ella en algún momento antes de que su hermana estéril. Estaba luchando por el primer lugar con el afecto de su esposo para que él morara con ella. Finalmente Raquel llevó a su problema a Dios. Ella estaba ya solamente con dos hijos, los dos hijos de Bilha, su sierva. Y ella, después de estar criando los hijos de Bilha, de pronto ya ahí sí enfocó su mirada a Dios y oró. Y su petición fue escuchada. Y la fe obtuvo que la impaciencia de Raquel y la incredulidad de ella en ese momento ya cesaran y causaran lo que en algún momento se había impedido a causa de su impaciencia. Porque ¿qué fue lo que llevó a Raquel a entregar a la sierva? La impaciencia. La impaciencia. ¿Cuántos de nosotros pensemos, agarremos la palabra impaciencia un momentito y pensemos en qué momentos de nuestras vidas nosotros hemos sido impacientes? Queremos algo, tarjetémoslo y lo metemos al tarjete. No, yo lo necesito ya. No hay sino 2 vestidos de estos. Cuando vuelva ya no va a estar. Y es la misma impaciencia la que nos ocasiona a cometer errores. ¿Qué pasó? Tengo el vestido, pero también tengo la deuda, ¿cierto? ¿Y cuántas otras cosas hemos hecho nosotros? Hemos cometido errores por causa de la impaciencia. Entonces, por la impaciencia, Raquel, porque Dios iba a orar en ella. Es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios iba a abrir su vientre. Dios iba a entregarle su bendición. Pero ella, igual que Sara, se adelantó. Dijo, no, esto yo lo resuelvo ya. Es que ella inclusive le dijo a Jacob, si no me das hijos voy a morir. Manipulación. Porque entonces le dijo, ok, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Dios abre el vientre de Raquel y le entrega a José. Y vemos cómo más adelante José, pues, fue tremenda bendición para sus hermanos, lógicamente, y los salvó del hambre y de la muerte, porque les dio la provisión, pero les tuvo que pasar por muchas cosas. Ese fue el hijo de Raquel, fue el primogénito de ella. Entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, el primogénito. Y dice, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, Yahvé me añada otro hijo. O sea, ya tuvo el primero, pero por ahí de hecho estoy pensando en el que sigue, que me añada otro, que me dé otro más, porque quería tener más hijos con Jacob. Dios le ha quitado su afrenta, pues ya no es estéril. La segunda acepción es la muestra del deseo de Raquel, porque Dios le añada hijos a ella. Luego, después de José, tuvo un segundo hijo, y su nombre es Benjamín. Sí, llamó el nombre de su hijo Benoni, era el nombre inicial que ella le había puesto. O sea, Raquel, con su segundo hijo, se vio muy mal y sabía que estaba al borde de la muerte y le puso Benoni. Pero fue Jacob el que le cambió el nombre a Benjamín. Entonces, ¿qué significa Benoni? En hebreo, Benoni, que significa hijo, y Oni, que significa dolor, quiere decir hijo de mi dolor. Ay, Dios mío. La vaca inquieta, impaciente, y el otro hijo de mi dolor. O sea, cada vez que nosotros nombramos a nuestro hijo, estamos como declarando lo que son. Hijo de mi dolor, ven acá. No, qué triste. Pero ella le estaba poniendo así porque ella sabía que estaba teniendo un mal momento en su parto y que estaba perdiendo la vida. Entonces, en ese momento, Jacob decidió cambiarle el nombre y le puso Benjamín, que el origen de Benjamín es Binjamín, que significa hijo de mi mano derecha. La palabra derecha significa felicidad, gozo, fortuna, prosperidad. Ay, ahí sí Viviana Jacob, punto para Jacob, no le puedo dar ningún punto de nada de esta historia.
porque él se veía que él hacía lo que una a la otra hija, pues ni modo, tuvo hijos con la una, tuvo hijos con la otra, pero aquí sí lo vi bien. Puedo ver que él tomó su posición de padre y dijo, no, yo no voy a dejar que pongan a mi hijo así. Aunque él estaba muy probablemente adolorido de ver a su adorada esposa que estaba a punto de fallecer, decidió cambiar el recuerdo que le iba a implantar cada vez que nombraba a ese hijo y le iba a causar un dolor cada vez que lo llamara, y lo cambiara por algo mejor, algo más positivo. Hijo de mi felicidad. Qué bonito. Jacob creyó que su hijo menor debía tener un nombre que expresara valor y esperanza. Ese nombre debía recordarle el gozo que vino a su corazón con el nacimiento de su 12º hijo, más que recordarle la muerte de su querida esposa. Más adelante vemos que Raquel, celosa, pues le entregó los hijos, entregó a Jacob a Bila, y también pasó lo mismo con la criada. Y nos dimos cuenta que Lea luego tuvo otros 2 hijos más y una hija con Jacob, a pesar de los de Raquel. Después Lea tuvo un hijo y la hija de ella, 2 hijos, y la hija de ella se llamaba Dina. Dina era la primera niña cuyo nombre se menciona en la Biblia al momento de nacer. En ese momento no había mencionado ninguna mujer que naciera, que fuera mujer, con nombre, porque en esa época era motivo de orgullo los varones que nacieran por encima de las mujeres, y ella es la primera que causa esa ruptura en esa generación. Por fin, Raquel tuvo un hijo a quien llamó José, y al dar a luz a su segundo hijo, llamado Benjamín, Raquel murió en el parto. Su muerte es el primer registro en la Biblia de muerte como consecuencia de un parto. Pero veamos que, tristemente sí, Raquel murió y ella fue sepultada. Ellos iban en un camino hacia, ya les digo, ellos iban en camino se me perdió, a Efrat, que era hacia Belén, camino hacia Belén, y en ese camino, que eso está en Génesis 35, 16, 19, entonces dice que ellos iban en camino hacia Efrat, que es hacia Belén, y él tuvo que enterrar a Rebeca ahí, a un lado, en el camino. Ni siquiera pudo darle el lugar, el entierro, como la amada esposa que fue para él. No le pudo dar ese lugar, no le pudo dar ese entierro que tanto quería, porque le causó la muerte pues en ruta hacia donde iban a llegar. Pero si observamos, a pesar de las luchas y las contiendas, nunca se habla de que se arreglaron, se perdonaron las hermanas, nunca se habla de que hubo ese perdón. Qué pesar que la una haya tenido que morir sin que haya habido ese acercamiento de regreso. Es muy triste como muchas veces nosotros a veces vemos como alguien amado, porque es que ellas dos se conocieron primero, antes de conocer a Jacob. Probablemente jugaron desde niñas, probablemente tenían muchos recuerdos de trasfondo. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que el orgullo, que la contienda, que el enojo, la amargura, tantas otras raíces equivocadas en nuestro corazón sean los que nos tomen la ventaja y nos manejen, y permitir que se muera su hermana sin que haya habido un acercamiento, un perdón, una unión? Es muy triste. No sé si ustedes han visto que a veces se muere alguien y es, ay sí, ay, cómo era o si era un familiar a veces, ay, se murió, y yo que lo iba a llamar a volver a hablar con él, no hablé con él en 5 años, no hablaba con ella en 10, hubo un alejamiento. Nadie tiene la vida comprada. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que Raquel iba a morir? O le cobran a uno, entonces yo le mandé la plata y dice, ¿con quién? Con el muerto. Pero ¿quién se iba a imaginar? O sea, yo creo que ninguna de nosotros tenemos en cuenta cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Yo no sé. Yo solo sé que yo vivo el hoy, el ahora, y por eso me enfoco tanto en que mi hoy y mi ahora
honren al Señor y le agraden a Él. Que mis pasos sean pasos que sean dirigidos por Él, porque yo quiero sobre todo agradarle a Él. Yo no sé qué va a hacer en mi vida mañana, no tengo ni idea. Yo creo que a todos la vida nos ha dado a veces revolcones inesperados, ¿cierto? ¿A cuántos? ¿A mí solamente? No. Que yo digo, wow, ¿a qué horas? ¿Qué pasó aquí? Ellos iban en camino hacia otro hogar. Y la señora iba en embarazo. ¿Quién iba a pensar que en esa ruta ella iba en ese momento a tener el parto y que en ese parto iba a padecer? ¿Qué pensar que no hubo ese acercamiento? No dejemos para después algún momento donde mostremos el carácter de Cristo y la humildad que el Señor nos ha dado para volver a conectar con nuestra raíz y sobre todo para perdonar, para dejar a un lado toda la amargura que de pronto alguien nos puede haber causado. Porque es que por encima de nuestras circunstancias actuales y lo que vivimos el día de eso es temporal. Todo lo que pasamos no va a ser para siempre, es un momento nada más. No le ganemos al mañana, no queramos pretender que vamos a jugar a Dios. No esperemos que otro haga por mí lo que a mí me corresponde hacer. Y es que si a mí me corresponde pedirle perdón a Raquel porque estuve... de pronto, pienso yo, restregándote en la cara mi fertilidad y mis hijos, o Raquel pedirle perdón a Lea porque le estaba restregando en la cara el amor del marido, y ninguna de ellas se paró a pensar y decir, es mi hermana. Y ante los ojos de Dios, ni Raquel, ni Lea, ni Jacob van a estar casados en el reino de los cielos. Vamos a ser todos hermanos. Entonces, qué tristeza que hubo esa ruptura, porque en ninguna parte muestra que se perdonaron o que hubo una reconciliación. ¿Okay? Pero de todas maneras, a pesar de todo, Lea fue bendecida por Dios. Porque sí me imagino, Lea, la mayor, el semblante feo, por decirlo así, porque en la Biblia no le dice nada más que tenía ojos delicados, pero a la otra sí decía que era bella. Entonces no era tan hermosa como su hermana. La que le tocó acostarse con el que amaba a su hija, a su hermana menor. La que le tocó vivir probablemente años de ignorancia, que la pusieron a un lado, de que la menospreciaron, de que me imagino que Jacob estaba siempre enfocado con Raquel y a ella la hizo a un lado. Y sin embargo, la que murió primero fue Raquel. ¿Quién quedó como la única esposa? Ella logró de una manera u otra tener ya ahora sí la atención total de Jacob. Veamos qué pasó con Lea. La Biblia nos da muchos detalles, pero sabemos que produjo la mitad de los líderes de las 12 tribus de Israel. Lea sobrevivió a su hermana y finalmente tuvo su lugar como única esposa de Jacob. El Señor siguió bendiciendo. De su hijo Judá vino la línea mesiánica del rey David, de la cual nació Jesús, de su hijo Judá. Otro de los hijos de Lea dio origen a la tribu sacerdotal de Leví, de donde descendían Moisés y Aarón. Cuando pienso en Lea, creo que su vida fue un verdadero ejemplo de fidelidad a Dios, porque su enfoque estaba puesto en Él. A pesar de que sí tuvo al comienzo su desespero por agradarle a su esposo, pero siguió enfocada en Dios, siguió clamándole a Él, tanto en el hogar de su padre como después de casada. No leemos en ninguna parte sobre ninguna queja o amargura por su aspecto físico o su situación matrimonial. Si vemos como Jacob se le quejó a Labán, le hizo el reclamo a Labán porque le entregó a la hija equivocada. Ahí sí vemos reclamos, pero en ningún momento se ve como Lea le hacía el reclamo a su papá. Oye, mira, me desperté y al otro día la cara que me puso Jacob no era la que yo como mujer hubiera querido recibir después de tener una noche con él. Imagínate después casado al otro día, con la esperanza que de pronto, cuando me vea de pronto, no esté mal. ¿Ustedes se imaginan la cara de Jacob? Qué triste. Ahí probablemente empezó su corazón a ser dañado. Y desde ahí en adelante muchas otras cosas que le pudieron haber ocurrido.
Entonces, es la única parte donde vemos en la Biblia que hubo algún reclamo, fue por medio de Jacob hacia Labán, pero nunca Lea hizo reclamo, ni le hizo reclamo a su padre, no le hizo reclamo a su hermana, no le hizo reclamo a Jacob, ella sufría por dentro. Así que examinémonos nosotras mismas. Yo las invito a que en este momento tomemos un tiempo para examinarnos y decir, bueno, mi situación actual, ¿cuál es? La mía es diferente a la de ustedes. La situación de Lea era estar en un triángulo amoroso donde el esposo no la amaba, la hermana la menospreciaba y la despreciaba, donde estaba viviendo una competencia. Probablemente lo tenían todo porque sí vemos como Dios prosperó a Jacob, pero ¿de qué le servía si su corazón estaba roto constantemente? Yo quiero que pensemos cada uno en lo que nos pasa. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Y cuál es el método que queremos usar? Nosotros usamos ¿qué métodos? Confiamos en el Señor completamente y nos esperamos al tiempo de Él, porque era lo que Raquel tenía que hacer. Si Raquel tenía los ojos puestos de verdad en Dios, Dios iba a orar en su tiempo, no en el tiempo de Raquel. En el tiempo de Él iba a entregar sus hijos. Pero se adelantó. ¿Nos adelantamos nosotros a querer resolver nuestra situación? ¿Nos quejamos? Ella no se quejó. Yo sí admito, yo me he quejado por más de una cosa. Si no me ayudan en la casa, si no puedo conseguir esto, si hay un problema en el trabajo. Sí, esa es mi naturaleza. Soy humana y sé que Dios trabaja conmigo en eso, pero nos quejamos a veces de esa situación, no confiamos de que Dios va a redimirnos, seguimos siendo leales a pesar de injusticias, porque a veces vivimos injusticias en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Yo, por ejemplo, trabajo bastante horas, y llego a mi casa a seguir, lave platos, organice. Y yo digo, esto es una injusticia. Yo debería estar sentada con los pies arriba, el masajito aquí, allá, los pepinos, lo que sea, pero no. Para mí mi injusticia es tener que llegar a casa después de 12, 13, 14 horas a seguirle. ¿Nos quejamos por lo que vemos injusto en nuestras vidas? ¿O nuestra queja debe ser en silencio dirigida al Señor? Porque Él es, al fin de cuentas, el que va a orar. Los otros van a probablemente sentirse annoyed, ¿cómo se dirá? Sentirse sentirse molestos de que, ay, ya se vino la quejumbrosa, porque eso es lo que causa la queja. La queja llega un momento en que uno le da y le da y le da y le da hasta que la otra persona dice, ¡ja! ¿Cierto? O cuántas veces, si la queja avanza, cuántas veces manipulamos lo que queremos ver en nuestros hogares, o nuestros hijos, o nuestros esposos, por medio de esa queja, de esa, como me imagino que se hubiera sentido, o hubiera hecho Raquel porque no tenía hijos. Ahí están los muchachitos de mi hermana. Yo me imagino que en algún momento ella tuvo humanamente que haber tenido reacciones así. ¿Y qué hacemos con esas reacciones ante la vida de nuestros esposos? El mío cede. El mío, con tal de callarme, dice, ay, cómprate el vestido. Y sabe él que no debería de comprarme el vestido porque hay otras prioridades. Pero con tal de no verme a mí quejumbrosa y necia y como una cabrita revolqueando ahí, dice, ay, se rinde. Yo me imagino como, ok, me voy a ir a acostar con vida. Pobrecito, ¿no? Tan sufrido. Está bien, Silpa, ok. Y ni que me gustara Silpa, pero bueno, voy a cerrar los ojos. O sea, ¿qué clase de esposas somos? ¿Qué clases de esposas debemos ser? ¿Qué es lo que Dios espera ver en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere ver en nosotros? ¿Permitimos raíces de amarguras en nuestro corazón?
¿Cuántas cosas le pasaron a Lea? ¿Cuántas cosas le pasaron a Raquel? Yo me sentiría re mal, enamorada de ese guapetón, y se lo entregan a mi hermano. Por favor, yo también me sentiría mal. Es que las dos fueron víctimas de una decisión que tomó su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Va creándose raíz de amargura, que poco a poco esas raíces van a brotar y van a verse en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestras palabras, en las cosas que empezamos a declarar, las relaciones que tenemos con otra persona, hasta con nuestro propio esposo. Ya empezamos a quererlo hacer sentir mal porque entonces él es el causante de esto. Es un efecto dominó. No es sino tumbar una fichita y... Es impresionante lo que una decisión puede causar. Esas decisiones que nosotros día a día tomemos como esposas, como hijas, como madres, deben ser siempre guiadas por el Señor. Y no por lo que nosotros queremos ver. Porque nosotros queremos ver muchas cosas, pero nosotros no sabemos si lo que nosotros queremos ver es lo que en realidad Dios quiere para nosotros, que lo que Él quiere para nosotros sobrepasa. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Hay que confiar en el que tiene el control de nuestras vidas. Pero si lo decimos, hay que hacerlo. Porque es muy fácil decirlo. Sí. Es muy fácil. Yo lo puedo decir, oh, sí, Dios está en control de mi vida. No tengo hijos, no me quiere mi esposo, pero Dios está en control. Hágalo, practíquelo. Eso es lo que Dios quiere ver. Dios le entregó hijos a Raquel en el momento en que vio Dios de que Raquel empezó a practicar, poner su mirada hacia Él. Sí. En que ya se aquietó, se calmó, sierva a un lado, ahora sí estoy lista. Dios empezó a darle bendición por medio de la generación de los hijos de Lea, cuando a raíz de su cuarto hijo, a partir de su cuarto hijo, ya dejó de nombrar los hijos con desespero y anhelo para que su esposo la amara, sino que ya sus hijos empezaron a honrar con su nombre a Dios. Y ya Dios dijo. Y es después de su cuarto hijo donde nació la generación, donde iba a llegar el rey David y el Mesías. Así que, ¿qué errores podemos ver entre este triángulo amoroso? Primero, vemos un montón, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos dicen, no, yo, check, sí, check? Pero no es tiempo para darnos latigazos, sino para que sea un momento de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo lo que necesito es que tú me ayudes y me transformes y me moldees y me enfoques y me encamines. Errores que vimos en ese triángulo. Primero, el enfoque físico, porque lo que Jacob vio en Raquel es ¡wow! Fue amor a primera vista. La amó desde el comienzo en que la vio, pero no se enfocó en los atributos de ella. La belleza física se acaba. Sí, tenemos que cuidarnos, porque nuestro cuerpo es, el Espíritu Santo mora en nosotros. Es nuestra labor hacer lo que tenemos que hacer para cuidarnos, pero nunca enfocarnos en la parte física, sino en los atributos de la persona, en el carácter emocional y espiritual que tenga esa persona. Vemos cómo Jacob tuvo sus guerras y sus luchas, se hizo pasar por su hermano mayor, y luego llegó y se siguió, a pesar de que le entregaron a Lea como esposa, pues siguió teniendo hijos con ella, o sea que ni tan mala estaba, porque siguió aquejándose con ella. ¿Cierto? Ya le hubiera dado un hijo, pues bueno, un hijo ya, la deja ahí. Pero él siguió aquí, siguió allá, siguió acá, y él pasando rico mientras que veía las otras dos discutiendo. ¿Cierto? También nos enfocamos en las influencias culturales. No se usa aquí que se entregue la hija menor antes que la mayor. ¿Qué se usa en nuestro país? ¿Qué se usa en nuestra cultura? Muchos de nosotros nos arraigamos, es que en nuestra cultura hispana hacemos las cosas así. Todavía tenemos alguna raíz cultural en nuestras vidas que de pronto no sean de bendición y no sea lo que Dios quiere ver en nosotros. Un ejemplo muy claro es la idolatría.
Y la idolatría no solamente a un santo de barro, de lo que sea, sino a personas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Yo se los digo porque con humildad se los reconozco. El Señor a mí me ha tenido que destapar y quitar muchas vendas, porque mi enfoque antes era mi esposo, mi esposo, mi esposo. Y luego de tanto orar para que me diera un hijo, me dio mi primogénito después de 17 años de esperar. Y mi esposo y yo llevamos, este año vamos a cumplir 24 años juntos. Uy, es viejito. O sea que, eso sí, ya soy viejita, pero tengo mucha paciencia. Hasta eso me ha dado el Señor, gracias a Él. Pero 17 años tuve que esperar. Yo no me imagino llevándole a nadie a ver quién se acuesta con mi marido para que me entregue. No, gracias, yo quiero mío. Y gloria a Dios, el Señor me lo dio en su tiempo. Y luego cuando llegó mi hijo, yo era, mi hijo. Es más, la primera noche que pasé en el hospital con mi hijo, yo no lo solté, pero ni un segundo. Lo tenía yo así abrazada. Y como fue una cesárea de emergencia, pues las señoras, las enfermeras, a mí me parecían como que cada 15 minutos o 5, yo me cerraba y ya estaban entrando. Y me querían revisar todo, y yo no soltaba a mí, yo le pasaba un brazo. Y que necesito revisar al otro, pasaba. Pero yo no lo soltaba. Mi hijo se llama Isaac, y el Señor me ha confrontado más de una vez. ¿Me entregarías a tu hijo? Después de tantos años de esperar por él. Pues esa es la pregunta real. Yo se lo entrego al Señor. Él me puso a esperar 17 años, pero yo sé que mi hijo no es mío. Mi hijo está aquí por un propósito, y se lo entregaría otra vez a él. Va a ser un gran pastor. Amén. Y todos los que conocen a mi hijo saben que mi hijo adora al Señor de una manera que él a nosotros nos da sopa y seco, como decimos en Colombia, es cierto. Entonces, nos enfocamos en las influencias culturales, entre ellas, pues el adorar. Yo podría haber caído en adoración hacia mi esposo o idolatría, yo podría haber caído en adoración o idolatría hacia mi hijo, y mi hija también. Siempre quise una niña para jugar muñequero, siempre la anhelé, pero pues de un momento a otro dije, no, pues no, yo por mi lado no creo que voy a tener niñas, porque por el lado de mi esposo son muchos hombres, pues ¿de dónde voy a sacar una niña? Y Dios me dio una hija. Pero mi enfoque no es en ellos. Yo lo he entendido bien y me ha costado. Que mis ojos no tienen que estar puestos en ellos, porque ni lo conseguí yo, ni lo forcé yo, sino que Dios en su tiempo me lo envió. Gloria a Dios, aleluya. También otro error que observamos en ese triángulo, y con el que estamos terminando, es la envidia que había entre las hermanas. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la una quería lo que la otra tenía. La una quería el amor, la otra quería los hijos. Eso es una raíz de envidia. Nosotros a veces queremos algo que alguien tiene. Podemos haber tenido mucho dinero en el pasado y ahorita estamos pasando por un proceso, no una dificultad ni un problema, es un proceso. Es un tiempo en el que el Señor nos lleva y nos va a transformar para que nos demos cuenta que no somos nosotros sino es Él. Amén. Y que cuando pasemos por ese proceso llega la bendición. Dios llevó a Raquel por un proceso, pero le entregó sus hijos, aunque haya perdido su vida. Pero ella murió con la alegría de que logró su anhelo, su objetivo. Lea deseaba tener su lugar como esposa de Jacob, y lo llegó a tener porque se murió la hermana, pues ya quedó ella. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que Lea fue enterrada en el mismo lugar que se enterró Jacob, donde Raquel no fue. A Raquel la enterraron a un lado, tristemente, de la carretera donde iban ellos en transcurso hacia su lugar final. Pero Raquel sí fue enterrada, Lea sí fue enterrada donde debía ser enterrada. O sea, se le dio el honor y el lugar al final. Esperó, pero lo logró su objetivo.
Competencia. Competencia. A veces tenemos esa raíz en nuestros corazones. Ese error que cometemos. Hubo competencia entre hermanas. De hecho, la competencia viene desde antes. Desde el mismo Jacob con su hermano Esaú. De ahí pasa de generación en generación. Hay que romper, hay que reconocer esos errores en nuestras vidas, porque nuestros hijos y sus futuros hijos dependen de las decisiones que tomemos ahora. Las emociones, nos volvemos manipuladores. Cometemos los mismos errores que nuestros ancestros. O sea, Jacob hizo que su abuelo, lo mismo que su abuelo Abraham, al tener hijos de criadas. Eso causó también una poligamía. Y en Éxodo 20:14 claramente dejó estipulado el Señor que no debemos cometer adulterio. Se cometió error tras error. Claro, tenían sus virtudes, pero también tenían sus errores. Así que les voy a pedir en este momento que por favor cerremos nuestros ojos y que cada uno de nosotros pensemos en qué de estas cosas aplica a nosotros. Repito rápidamente. Nos enfocamos en lo físico, nos enfocamos en las influencias culturales, tenemos envidia, competencia, en algún grado, así sea mínimo. Es que ante los ojos de Dios, pecado no es mayor el matar a alguien que decir una mentira, está en el mismo nivel, es el corazón que está dispuesto a pecar. Competencia, emociones, cadenas generacionales, poligamia. ¿Qué más? ¿Qué más estuvo ahí que podamos identificar en nuestras vidas y que hoy tengamos que renunciar? Padre Santo, yo te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo que me has dado con mis hermanas, Señor. No soy yo, Señor, sino que eres tú por medio mío, Señor. Espíritu de Dios, hablando a cada una de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que tú seas aclarando cada situación en nuestras vidas y que nos muestres, Señor, en donde nosotras, en nuestras vidas, nuestros comportamientos, nuestras decisiones se asemejan a las de Lea o a las de Raquel, Señor. Padre Dios, perdónanos por poner nuestras miradas, Señor, en personas, en situaciones, en circunstancias que no sean tú, Señor. Tú eres el único y el verdadero Rey, al único al que le debemos honor y amor y entrega y lealtad. Perdónanos si no hemos puesto a nuestros esposos por encima tuyo con un amor desmesurado, Señor, idólatra, Señor. Perdónanos si hemos puesto a nuestros hijos o nuestros anhelos, el querer una casa, el querer el trabajo, el empleo, el carro, la posición social, el querer, Señor, algo que no provenga de ti o que tal vez tú sepas que no estamos equipadas, Señor, para manejarlo ahora, Señor. Padre Dios, tú sabes y conoces los anhelos de nuestro corazón. Y hoy declaramos con nuestra boca, Señor, que te entregamos por completo nuestras vidas para que tú obres en nosotros como bien tú sepas, Señor. Que sabemos que como Padre amado, Señor, tú no quieres el mal para nosotros, sino que reconoces que todo se dará en su tiempo y todo lo que tú das y lo que quitas, Señor, es para bien, Señor. Todo obra para bien, Señor, para los que te amamos. Padre Dios, yo te entrego las vidas de mis hermanas, Señor. Yo te pido que tú sigas redarguyendo sus corazones y sus mentes durante este día, Señor, aún después de este tiempo, durante la semana, donde tú traigas a la luz, Señor, momentos, situaciones y circunstancias que no estén alineadas contigo, Señor. Comportamientos, decisiones que puedan causar efectos dominó. Que sepamos, Señor, que tenemos una identidad en ti, Señor. Y nuestra identidad no es dada por quienes somos aquí en la tierra. Que nuestros problemas y dolores y angustias son temporales. Que cuando estemos, Señor, en tu presencia, Señor, podamos mirarte a los ojos
y que tú nos digas: bien, sierva buena y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Padre Dios, yo te pido, Señor, por nuestros hogares, Señor. Te pido por nuestros hijos y cada situación que cada una de nosotras enfrentemos. También te pido especialmente, Señor, en este día, si tú conoces a las hermanas que estamos aquí, aún las que nos vayan a escuchar en su momento, si tú sabes que hay alguna relación quebrantada, Señor, en nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros seres amados, Señor, que tú quites de nosotros toda amargura, todo resentimiento, todo dolor, todo orgullo inclusive, Señor, y no permitamos, Señor, que haya una muerte para poder decir: hubiera, pudiera, tuviera, me hubiera acercado, hubiera llamado, le hubiera dicho que aún la amo. Padre Dios, permítenos, Señor, sanar y mostrar ese amor hacia otros, Señor, a pesar del daño que nos hayan causado. Gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo. Declaramos tu bondad sobre nuestras vidas y bendecimos a nuestra pastora, Señor. Damos gracias porque como mujer perseverante, mujer sabia que es, ella está recibiendo hoy más de ti, Señor. Está aprendiendo y está expandiendo su conocimiento de ti, Señor, porque uno no puede dar de lo que no tiene, Señor. Así que te pido por ella, Señor, ayúdala, Señor, renueva sus fuerzas y que tu Espíritu Santo esté en ella y con ella, para que ella de lo que reciba nos pueda compartir a nosotros y nosotros aún seguir siendo moldeados y creciendo cada vez más en ti. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.